Tuve un accidente grave a los 17 años. Mi madre se negó a ir al hospital a firmar el consentimiento para los procedimientos médicos. Avísenme si no sobrevive, no tengo tiempo para trámites. El hospital contactó a mi abuelo en su lugar. 15 días después, un hombre de traje golpeó la puerta de mi madre y ella se puso histérica cuando supo. Mi nombre es Mateo y tengo 22 años ahora. Pero esta historia comienza cuando tenía 17, en el peor día de mi vida. O tal vez fue el mejor. Todavía no lo tengo claro del todo. Nunca pensé que mi propia madre me dejaría morir. Déjenme explicarles un poco de contexto antes de llegar a la parte fuerte. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer fulminante, 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Mi abuelo paterno, don Ricardo como todos lo llamaban, se convirtió en mi figura paterna desde ese momento. Él fue quien me enseñó a andar en bicicleta, quien iba a mis partidos de fútbol, quien me ayudaba con las tareas de matemáticas que odiaba. Mi madre se volvió a casar 2 años después de que papá murió. Con un tipo llamado Fernando. Y todo cambió. No voy a decir que Fernando era malo exactamente. Simplemente no quería un hijo ajeno en su vida perfecta con mi madre. Y ella eligió complacerlo. Las visitas al abuelo se volvieron más espaciadas. Las llamadas más cortas. Yo me convertí en una molestia, en un recordatorio incómodo de su vida anterior. Pero sigamos. El día del accidente fue un sábado de octubre. Yo había conseguido mi primera moto hacía 3 meses, trabajando los fines de semana en un supermercado. Una Honda usada pero en buen estado. Mi orgullo y alegría. Mi madre odiaba esa moto. Decía que era peligrosa, que iba a matarme. Fernando simplemente no opinaba, como si yo no existiera. Iba camino a casa del abuelo, cuando un auto se pasó el semáforo en rojo. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Volé varios metros. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose, el asfalto raspando mi piel, y luego nada. Desperté en la ambulancia. El dolor era indescriptible. Una pierna destrozada, 3 costillas rotas, traumatismo craneal, hemorragia interna. Los paramédicos hablaban rápido, palabras técnicas que no entendía pero que sonaban urgentes. Muy urgentes. En el hospital todo fue caos. Doctores corriendo, enfermeras gritando códigos, luces brillantes cegándome. Necesitaban operar. Ya. Pero yo era menor de edad. Necesitaban consentimiento paterno. Una enfermera marcó el número de mi madre. Yo estaba consciente, podía escuchar todo aunque mi visión era borrosa. La enfermera explicó la situación. Emergencia. Cirugía inmediata. Riesgo de muerte si no operaban en la siguiente hora. Y entonces escuché la voz de mi madre a través del altavoz del teléfono. Avísenme si no sobrevive, no tengo tiempo para trámites. Estamos por salir a cenar. El silencio que siguió fue sepulcral. La enfermera miró el teléfono como si fuera un objeto alien. Otra enfermera que estaba cerca se tapó la boca con la mano. Un doctor que pasaba se detuvo en seco. Disculpe, repitió la enfermera. Su hijo necesita cirugía de emergencia ahora mismo. Ya escuché, respondió mi madre con ese tono frío que yo conocía tan bien. Si es tan grave, llamen a mi suegro. Ricardo Mendoza. Debe estar en la agenda del niño. Él puede firmar lo que sea. Yo no puedo ir ahorita. Y colgó. Yo intenté decir algo, pero no me salían las palabras. Las lágrimas sí salieron. No por el dolor físico. Por darme cuenta en ese momento de que mi propia madre acababa de elegir una cena sobre mi vida. La enfermera mayor, una señora de unos 50 años con expresión maternal, me apretó la mano. Tranquilo, mijo, vamos a encontrar a tu abuelo. Todo va a estar bien. Encontraron el número del abuelo en mi teléfono destrozado. Lo llamaron. 20 minutos después, llegó corriendo por la sala de emergencias. Tenía 75 años, pero nunca lo vi moverse tan rápido. Su rostro estaba blanco, desencajado. Sus manos temblaban cuando firmó los papeles. Mijo, mi niño, repetía una y otra vez mientras los doctores me llevaban al quirófano. Voy a estar aquí. No te voy a dejar solo. La cirugía duró 7 horas. Cuando desperté, el abuelo estaba ahí, sentado en una silla de plástico incómoda junto a mi cama. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se había quedado dormido con su mano sobre la mía. Los siguientes 15 días fueron una nebulosa de dolor, medicamentos y recuperación lenta. El abuelo nunca se fue. Dormía en esa silla horrible. Comía lo que las enfermeras le traían de la cafetería. Se duchaba en el baño del hospital. Una enfermera le trajo una almohada y una manta después del tercer día. Mi madre nunca apareció. Ni una visita. Ni una llamada.
Nada. Las enfermeras comentaban entre ellas cuando pensaban que yo dormía. ¿Qué clase de madre hace eso? Ese abuelo vale oro. Si fuera mi hijo ya hubiera perdido la custodia. El doctor principal del turno de noche dijo algo que me quedó grabado. Esto es abandono. Esto es un delito. El abuelo nunca habló mal de ella delante de mí. Pero yo veía la rabia contenida en sus ojos. El dolor. La decepción. Él había perdido a su hijo, mi padre, y ahora veía cómo la madre de su nieto lo abandonaba para morirse. Nos subimos a su viejo Chevrolet azul. Él arrancó pero no tomó el camino hacia la casa donde yo vivía con mi madre y Fernando. Tomó el camino hacia su casa. Abuelo, le dije. Vamos en dirección equivocada. Él me miró con una tristeza infinita en sus ojos cansados. No, mijo. Vamos exactamente donde debemos ir. Tu madre llamó ayer. Dijo que no vuelvas. Que ahora vives conmigo. El dolor que sentí en ese momento fue peor que el accidente. Peor que la cirugía. Peor que los 15 días de agonía física. Era un dolor que me partía por dentro, que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. Mi propia madre me había desechado. Oficialmente. Definitivamente. El abuelo lloró mientras manejaba. Lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas arrugadas. Yo también lloré. Los dos lloramos todo el camino a su casa. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que ese mismo día, exactamente a la misma hora en que nosotros conducíamos hacia nuestra nueva vida juntos, un hombre de traje estaba tocando la puerta de mi madre. Y su mundo perfecto estaba por colapsar. La casa del abuelo olía exactamente como la recordaba de mi infancia. A café recién hecho, a madera vieja y a esas galletas de mantequilla que él compraba en la panadería del barrio. Era la casa donde mi padre creció. Donde había fotos de él en cada pared. Mi refugio. El abuelo me instaló en la que había sido la habitación de mi papá. Todavía tenía algunos de sus trofeos de béisbol en un estante. Algunas fotos de cuando era adolescente. Me ayudó a acomodarme en la cama, ajustó las almohadas para que mi pierna enyesada quedara elevada, me trajo agua y mis medicamentos. Descansa, mijo, me dijo. Mañana hablamos de todo. Pero yo necesitaba saber. Abuelo, ¿qué fue lo que dijo ella exactamente? Él se sentó pesadamente en el borde de la cama. Suspiró hondo. Sus manos de trabajador curtido temblaban ligeramente. Me llamó ayer en la tarde, empezó. Dijo que había sido un problema desde hace años. Que Fernando no se siente cómodo contigo en la casa. Que ahora que casi te mueres y vas a necesitar cuidados y terapia, ella no tiene tiempo ni energía para eso. Que es mejor que vivas conmigo de ahora en adelante. Hizo una pausa. Vi cómo apretaba la mandíbula. También dijo que no iba a pagar nada de tus gastos médicos. Que como yo firmé los papeles, era mi responsabilidad ahora. Le dije que me parecía perfecto. Que con gusto me hacía cargo de todo. Que era un honor ser tu guardián. Me quedé mirando el techo. Procesando. Mi madre acababa de lavarme las manos completamente. Como si nunca hubiera existido para ella. Hay algo más que necesitas saber, dijo el abuelo. Pero eso puede esperar. Ahora duerme. Me tomé las pastillas para el dolor y me hundí en un sueño profundo y sin sueños. Lo que yo no sabía, lo que me enteraría días después, era lo que estaba sucediendo exactamente en ese momento en la casa de mi madre. Déjenme contarles cómo me lo contaron después. Era las 7 de la tarde del día 15. Mi madre y Fernando estaban arreglándose para salir. Tenían reservación en un restaurante italiano nuevo que acababa de abrir en el centro. Ella se estaba poniendo unos aretes cuando sonó el timbre. Fernando abrió la puerta. Un hombre de unos 40 años, traje gris impecable, portafolio de cuero en la mano, expresión seria y profesional. Buenas noches, dijo el hombre. Busco a la señora Patricia Vega de Mendoza. Mi madre salió de la habitación. Todavía con un arete puesto y el otro en la mano. Soy yo, respondió con ese tono despreocupado que usaba para todo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre sacó un sobremanila de su portafolio. Soy el licenciado Ramírez del bufete Campos y Asociados. Vengo a notificarle formalmente una demanda interpuesta en su contra. Mi madre rió. Literalmente rió. ¿Una demanda por qué? ¿Quién? El licenciado abrió el sobre y sacó varios documentos. El Hospital Central la está demandando por abandono de menor en situación de emergencia médica. El Estado también ha iniciado un proceso por negligencia parental grave. Y el señor Ricardo Mendoza aparece como demandante secundario en representación de su nieto menor de edad Mateo Mendoza Vega. El color desapareció del rostro de mi madre. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo no abandoné a nadie. El licenciado continuó con voz neutra y profesional.
Según consta en los registros del hospital, el día 18 de octubre su hijo menor de edad ingresó con politraumatismos graves que requerían cirugía de emergencia inmediata. El hospital se comunicó con usted como tutora legal para obtener consentimiento. Usted se negó a presentarse y declaró textualmente, cito: avísenme si no sobrevive, no tengo tiempo para trámites. Esta conversación fue grabada conforme al protocolo del hospital y testificada por 3 miembros del personal médico presente. Yo no dije eso así, tartamudeó mi madre. Me malinterpretaron. El licenciado siguió implacable. Además, durante los 15 días de hospitalización de su hijo usted no realizó ninguna visita, ninguna llamada de seguimiento, y no proveyó ningún tipo de apoyo emocional o económico. El menor fue dado de alta hoy bajo custodia de su abuelo paterno. Todo esto está documentado y certificado. Sacó más papeles del sobre. Esto es la notificación oficial de la demanda. Esto es la citación para la audiencia preliminar en 2 semanas. Y esto es la notificación de Servicios Sociales del Estado informándole que se ha iniciado un proceso de evaluación de su idoneidad como madre y posible retiro de patria potestad. Mi madre se quedó muda. Fernando dio un paso atrás, literalmente alejándose de ella. Esto es culpa de Ricardo, gritó finalmente. Él me metió en esto. Él quiere quitarme a mi hijo. El licenciado negó con la cabeza. Señora, el proceso legal se inició automáticamente por parte del hospital cuando documentaron el abandono. Es protocolo obligatorio en casos de negligencia que ponen en riesgo la vida de un menor. El señor Mendoza simplemente decidió apoyar el proceso y solicitar custodia legal formal de su nieto, lo cual es su derecho como familiar directo. Pero yo soy su madre. Una madre que eligió una cena sobre la vida de su hijo, respondió el licenciado con el primer atisbo de emoción en su voz. Una madre que no visitó a su hijo gravemente herido ni una sola vez en 15 días. Los jueces no suelen ser comprensivos con este tipo de casos, señora. Le entregó todos los documentos. Tiene 2 semanas para contratar representación legal. Le sugiero que lo haga pronto. Buenas noches. Se dio vuelta y se fue dejando a mi madre con un fajo de papeles legales en las manos temblorosas. Fernando habló por primera vez. Patricia, esto es serio. Esto puede afectarme a mí también. Problemas legales, mi trabajo, mi reputación. Yo no firmé para esto. Y así comenzó la caída libre de mi madre. Me enteré de todo esto una semana después. El abuelo me lo contó con calma, eligiendo sus palabras cuidadosamente mientras tomábamos café en su pequeña cocina. Yo hice una consulta legal, mijo, me explicó. Después de ver cómo te dejó morir ahí. No podía quedarme de brazos cruzados. El abogado me dijo que lo que ella hizo era técnicamente un delito. Abandono de menor en emergencia. Me dijo que el hospital probablemente ya había iniciado un reporte con servicios sociales. Y así fue. Pero tú la demandaste también, pregunté. Solicité custodia formal, corrigió. Y apoyé la investigación del Estado. Mijo, tengo documentación de los últimos 3 años. Cada vez que te quedabas conmigo, porque ella salía de viaje con Fernando. Cada vez que yo pagaba tus útiles escolares, porque ella decía que no tenía dinero, pero se compraba carteras de marca. Cada vez que tú me llamabas llorando porque te sentías invisible en tu propia casa. No sabía que habías guardado todo eso. Un abuelo siempre protege a sus nietos, dijo simplemente. Tu padre me hizo prometerle antes de morir que cuidaría de ti. Y voy a cumplir esa promesa, aunque sea lo último que haga. En ese momento entendí que mi abuelo había estado preparándose para esto durante años. Esperando. Documentando. Listo para actuar cuando fuera necesario. Y el momento había llegado. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ahora, continuó el abuelo, vamos a ir a terapia. Vas a sanar. Vas a terminar la escuela. Vas a ir a la universidad si quieres. Y yo voy a estar aquí cada paso del camino. En cuanto a tu madre, eso lo decidirá un juez. Pero no te voy a mentir, mijo. Con la evidencia que hay, es muy probable que pierda la patria potestad completamente. Me quedé en silencio procesando todo. ¿Te arrepientes de haberla demandado?, pregunté finalmente. No la demandé realmente, aclaró. Apoyé un proceso legal que de todas formas iba a suceder. Y no, mijo. No me arrepiento. Me arrepentiría más de no haberte protegido cuando tuve la oportunidad. Asentí. Sentí algo extraño en mi pecho. No era felicidad exactamente. Era algo más parecido a paz. A justicia. A sentirme finalmente valorado y protegido. Mi teléfono, que el abuelo había reemplazado, empezó a sonar. Número desconocido. No contesté. Siguió sonando durante los siguientes días. Mensajes de voz de mi madre. Llorando. Suplicando. Culpando al abuelo.
culpando a los doctores, culpando a Fernando, culpando a todos menos a ella misma. Bloqueé el número. El abuelo tenía razón. Era hora de sanar. Era hora de empezar de nuevo. Y esta vez, con la familia que realmente me quería. Los siguientes meses fueron una montaña rusa legal y emocional. La audiencia preliminar fue exactamente como el abuelo había anticipado. Mi madre llegó con un abogado barato que claramente no estaba preparado. El abogado del hospital presentó la grabación de la llamada. La escuchamos todos en esa sala fría del juzgado. Avísenme si no sobrevive, no tengo tiempo para trámites. Su propia voz la condenó. Fría. Desinteresada. Irritada por la interrupción. El juez era una mujer de unos 60 años con expresión severa. Miró a mi madre con algo que solo puedo describir como desprecio controlado. 15 días tartamudeó mi madre intentando explicar. Yo no sabía que era tan grave. Me dijeron que estaba estable. El representante del hospital se levantó con una carpeta gruesa. Señoría, aquí consta que el hospital realizó 4 llamadas adicionales durante esos 15 días informando del estado crítico del menor. La señora Vega nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes de texto. Tampoco se presentó cuando se le informó que su hijo había despertado del coma inducido. La jueza revisó los documentos en silencio. Luego miró a mi madre. Señora Vega, en mis 30 años como jueza de familia he visto muchos casos de negligencia. Pero el nivel de indiferencia que usted demostró hacia su hijo moribundo es uno de los más alarmantes que he presenciado. Mi madre lloró. Fernando no estaba con ella. Había terminado la relación 2 semanas después de la notificación legal. No quería el escándalo. No quería los problemas. Tal como el abuelo había predicho. La sentencia llegó 3 meses después. Pérdida total de patria potestad. Multa de 50,000 pesos. Antecedentes penales. Prohibición de acercarse a mí sin mi consentimiento explícito hasta que yo cumpliera 18 años. El abuelo obtuvo custodia legal plena. Adopción formal. Yo oficialmente me convertí en su hijo ante la ley. Pero la justicia no terminó ahí. La familia extendida se enteró de todo. Los hermanos del abuelo, mis tíos abuelos, quedaron horrorizados. Una de mis tías abuelas confrontó a mi madre públicamente en el supermercado. La historia se regó por todo el barrio. Por toda la familia. Mi madre se convirtió en paria social. Su trabajo se enteró. La despidieron. Violación de valores corporativos o algo así. Fernando la dejó y se llevó muchas de las cosas que habían comprado juntos. Ella tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Sola. Completamente sola. La justicia poética era casi perfecta. Ella me había dejado solo para morir. Ahora estaba sola, viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Y yo estaba sanando. La terapia ayudó. El abuelo insistió en que fuera desde el principio. Una psicóloga increíble llamada doctora Ramírez que me ayudó a procesar todo. El abandono. El trauma. La reconstrucción de mi identidad. Mi pierna sanó. 6 meses de rehabilitación intensa, pero sanó. Todavía cojeo un poco cuando está por llover, pero puedo caminar, correr, vivir normalmente. Terminé la preparatoria viviendo con el abuelo. Entré a la universidad. Ingeniería industrial. El abuelo lloraba de orgullo en mi graduación de la prepa. Lloraba más que yo. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una firma de consultoría. Ayudaba con los gastos de la casa, aunque el abuelo siempre protestaba. Este es tu dinero para tu futuro, decía. Pero yo quería contribuir. Éramos un equipo ahora. Las rutinas se volvieron nuestra forma de amor. Café juntos cada mañana. El abuelo contándome historias de mi papá. Yo ayudándolo con la tecnología que él no entendía. Domingos viendo fútbol. Comidas caseras. Risas. Paz. Encontré en mi abuelo lo que nunca tuve con mi madre. Amor incondicional. Presencia. Sacrificio genuino. Él adaptó su vida de jubilado para cuidarme. Yo adapté mi vida de joven adulto para cuidarlo a él. Nos cuidábamos mutuamente. 2 años y medio después del accidente, mi madre intentó contactarme nuevamente. Un mensaje en redes sociales. Largo. Lleno de disculpas y justificaciones. Decía que había estado en terapia. Que había cambiado. Que quería explicarme todo. Que necesitaba mi perdón para poder seguir adelante. Le mostré el mensaje al abuelo. Es tu decisión, mijo, dijo simplemente. Yo te apoyo, hagas lo que hagas. Lo pensé durante una semana. Y finalmente acepté verla. Una vez. En un café público.
con el abuelo esperándome afuera en su auto. Ella llegó 15 minutos tarde. Se veía devastada. Había envejecido 10 años en 2 y medio. Ojeras profundas. Ropa sencilla y gastada. Manos temblorosas. Mateo empezó. Gracias por venir. Yo sé que no merezco. Tienes 5 minutos, la interrumpí. Habla. Y habló. Se disculpó. Lloró. Me contó cómo Fernando la había manipulado. Cómo ella había estado deprimida. Cómo había tomado malas decisiones. Cómo el perder todo le había hecho ver la verdad. Pero en ningún momento realmente se hizo responsable. Todo era culpa de Fernando. De la depresión. De las circunstancias. Nunca dijo: yo tomé la decisión de dejarte morir porque no te valoraba. La escuché en silencio. Cuando terminó tomé un sorbo de mi café. ¿Terminaste?, pregunté. Ella asintió esperanzada. Como si esperara que yo la perdonara y todo volviera a ser como antes. Está bien, dije con calma. Escuché lo que tenías que decir. Ahora escucha tú. No te odio, mamá. El odio requiere energía que no estoy dispuesto a gastar en ti. Pero tampoco te perdono. Y definitivamente no eres mi familia. Mateo, por favor. Levanté la mano. Déjame terminar. Tuviste 17 años para ser mi madre. Elegiste no serlo. Elegiste a Fernando sobre mí una y otra vez. Y cuando casi muero, cuando más te necesitaba, elegiste una cena sobre mi vida. Esa no fue una mala decisión. Ese fue tu verdadero yo. Pero yo he cambiado. Tal vez sí, respondí. No me importa. El abuelo me dio algo que tú nunca pudiste darme. Me dio amor sin condiciones. Me dio presencia. Me dio un hogar real. Yo ya tengo familia. Y tú no eres parte de ella. Me levanté. Dejé dinero suficiente para pagar mi café. Te deseo lo mejor, mamá, dije. De verdad. Espero que encuentres paz. Pero encuéntrala sin mí. No vuelvas a contactarme. Salí del café. El abuelo estaba esperando en el auto. Me vio caminar hacia él y supo inmediatamente que todo había terminado. Que ese capítulo finalmente se había cerrado. Me subí al auto. Él arrancó sin hacer preguntas. A casa, abuelo, dije. Él sonrió. Esa sonrisa suave y llena de amor que me había salvado. A casa, mi hijo, respondió. Y manejamos hacia nuestro hogar. El lugar donde yo pertenecía. Con la persona que realmente me había elegido. Ahora tengo 22 años. El abuelo tiene 78. Sigue fuerte y saludable, aunque más lento. Yo terminé mi carrera. Tengo un buen trabajo. Vivo todavía con él, aunque podría irme. No quiero. Estos años con él son preciosos y sé que no son infinitos. Mi madre nunca volvió a contactarme. Escuché por terceros que se mudó a otra ciudad. Que empezó de nuevo. Me alegro por ella sinceramente. Pero no es parte de mi vida. Aprendí algo fundamental en todo esto. La familia no es solo sangre. La familia es quien aparece. Quien se queda. Quien elige amarte cuando es difícil hacerlo. Mi abuelo durmió 15 noches en una silla de hospital incómoda. Peleó batallas legales por mí. Reconfiguró toda su vida de jubilado para darme un hogar. Eso es familia. Mi madre eligió una cena sobre mi vida. Eso no lo es. Y estoy en paz con eso. Finalmente. Edith, para todos los que preguntaron en los comentarios. Sí, mi abuelo está bien. Cumplió 78 años el mes pasado. Le hicimos una fiesta. Está sano y feliz. No, mi madre no ha vuelto a intentar contacto. Han pasado 5 años desde ese café. Espero sinceramente que esté bien, pero no necesito saberlo. Sí, terminé la universidad. Trabajo en consultoría empresarial. Me va bien. Para todos los que están pasando por situaciones similares con padres negligentes o abusivos, no están solos. La familia que eliges puede ser más fuerte que la familia que te tocó. Y está bien alejarte de personas tóxicas, incluso si son tus padres. Tu salud mental y tu bienestar importan. Y si tienen abuelos que los aman incondicionalmente, abrácenlos hoy. Díganles que los quieren. Ellos no van a estar para siempre y cada momento cuenta.